Conversamos sobre cuidados intensivos. En el día de hoy, los intensivistas Aldo Bencosme y César Jiménez del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, están conversando sobre el tema. Antes de irnos a los comerciales, hablábamos de ventiladores mecánicos. ¿Cuál es el tiempo estimado o máximo en el que ha estado un paciente en un ventilador mecánico y ha sobrevivido? Yo creo que para abundar en esa pregunta también sería bueno que ustedes explicaran qué es lo que es un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico no es más un aparato moderno, si así decirlo, que nos proporciona la posibilidad de que el paciente respire. Los ventiladores mecánicos, al principio mencioné el famoso pulmón de acero, que fue el primer ventilador mecánico con presión negativa, quiere decir, paciente lo que hacía era que se expandía la caja torácica a través de una presión negativa. Entonces están los ventiladores que generalmente son los que tenemos en nuestro centro, que son los que mejor éxito han tenido, que son los de presión positiva. ¿Qué quiere decir? Llevan aire al pulmón, lo expande. Entonces eso es lo que se llama ventilación mecánica de presión positiva. Entonces es un equipo que te permite hacer la función de un pulmón, quiere decir que te permite oxigenar al paciente. Básicamente eso es un ventilación mecánico sincronizado y a la vez modulado para que no le produzca daño al paciente. Bien, en este tipo de pacientes ya en ventilación mecánica, que nosotros denominamos invasiva, es la que siempre hemos estado, la que la mayoría de la gente asocia con un paciente que está muy mal estado general, que luce incapaz de moverse, muy dormido, profundo, y que se asocia al estado ya de muerte del paciente por las personas que quizás no tienen mucho contacto con el ambiente médico. Básicamente porque cuando un paciente está colocado con un tubo endotraqueal y está siendo asistido por el ventilador, nosotros tenemos la necesidad de mantener a ese paciente lo más tranquilo y dormido posible. Esto básicamente porque así como el ventilador tiene sus ventajas, un paciente que esté combativo, despierto, que trate de hacer esfuerzos respiratorios mientras el ventilador está mandando aire hacia sus pulmones, pues definitivamente puede hacerse daño. Y es lo que se define como barotrauma o volutrauma, dependiendo de si el volumen es lo que se está manejando con el ventilador o si es por presión. Este grupo de pacientes definitivamente son pacientes que requieren un cuidado muy especial. Lamentablemente es muy desconocido la terapia con ventilación porque son áreas muy restringidas las unidades de cuidado intensivo y apenas actualmente los familiares pues pasan un momento y luego salen y no logran comprender bien qué está sucediendo con su familiar. Eso hace muy difícil la relación inclusive médico-paciente. Pero es importante hacerle saber a las personas que la ventilación invasiva, como tal, a través de un tubo endotraqueal, como mencionaba mi compañero anteriormente, es actualmente un soporte bastante inocuo. Este tipo de dispositivos que existen como ventiladores actualmente son equipos muy complejos. Son equipos que son capaces de censar los volúmenes de una manera muy específica, de detectar inclusive si el paciente en un momento determinado no está respirando adecuadamente, ya sea que haya un acúmulo de secreciones en el sistema, que haya una fuga o un escape del sistema del ventilador, dispara una alarma, inmediatamente cambia la capacidad y la modalidad del ventilador. Para ayudar al paciente. Pues inclusive estos ventiladores modernos tienen la capacidad, como decía César, moderno, altamente sofisticado, de inclusive que el paciente tenga la intención de respirar, que
vaya a tener la intención de respirar, ya inclusive estos ventiladores pueden censarlo. Gracias a Dios contamos con la suerte de que en la unidad de nosotros contamos con los dos ventiladores punteros que ahora mismo en el mercado, que dicho sea de paso son el Galileo y el Rafael, que no voy a mencionar marcas comerciales, solamente voy a mencionar los modelos que tienen la capacidad de producir el menos daño posible, quiere decir mayor beneficio a los pacientes que hay ahora mismo en el mercado. Y realmente son equipos extremadamente versátiles. Anteriormente era muy difícil poderle dar la ventilación a un lactante. Ahora este mismo equipo es capaz de llevarle la ventilación a un bebé recién nacido como a un adulto, sin lesionar los pulmones ni de uno ni del otro. O sea que realmente hay un gran margen de seguridad en este tipo de equipos. ¿Gradúa el equipo o el personal, gradúa la cantidad, el volumen del oxígeno? Así es. El personal que está encargado somete el equipo a un cambio de mediciones y establece el tipo de paciente. Una vez establecido el tipo de paciente en el ventilador, hay unos parámetros prediseñados que están en el ventilador que son ajustados a criterio médico, pero que definitivamente no podían hacerse anteriormente. Anteriormente, este tipo de pacientes no se podía beneficiar de la ventilación mecánica. ¿Cuál es el tiempo máximo que ustedes han tenido como experiencia en pacientes que han sobrevivido al proceso de ventilación? En nuestra unidad hemos tenido pacientes que inclusive estamos hablando de unos 4 meses, tuve una paciente, está fuera de ventilador. Tenemos otra paciente que tuvo 6 meses, que estuvo en ventilación mecánica y anda en la calle manejando. También hemos conocido casos de aproximadamente unos 3 meses, pero dicho sea de paso es mucho en nuestro país. Es un tiempo récord, considero yo, porque no he visto más pacientes que han pasado tanto tiempo en un ventilador y que después de cierto tiempo el paciente esté realizando una vida común, normal. Esos son los tiempos máximos, pero el tiempo promedio que el paciente en ventilación mecánica lleva en nuestras unidades. En nuestra unidad el tiempo promedio más o menos el paciente está durando unos 5 días, global, tratando todos los pacientes, sacando medidas, generalmente unos 5 días como máximo el paciente está durando en ventilación mecánica, salvo las excepciones que son los pacientes con trauma craneoencefálico, que es un paciente diferente en cuanto a la ventilación, ya que su mismo problema por lo cual está en la unidad no le permite respirar o es un peligro que esté respirando solo. ¿Qué porcentaje de esos pacientes que duran 5 días en ventilación asistida mecánica, digamos, sigue un proceso normal o fallece en ese proceso? Nosotros tenemos ahora mismo en la unidad, y no es por dar publicidad, pero gracias a Dios contamos que alrededor de un 67%, eso es un número alto, o más, yo diría un 75% de esos pacientes salen y se van para la casa. Llegan ya a irse a su casa, esos pacientes que tuvieron ventilación mecánica. Es una sobrevida muy alta. Sí, son comparados con sobrevida de las UCIs más modernas. ¿Cuáles ventajas en cuanto a soporte logístico ofrece la unidad del Hospital Metropolitano por su diseño y su concepción? Bueno, realmente una de las principales ventajas que tiene la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Metropolitano de Santiago es básicamente está asistida a una unidad de cuidado coronario, además de a una sala de hemodinamia y a una sala quirúrgica, que están prácticamente todos en la misma planta. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes que tienen problemas de embolismo pulmonar, que son cierto grupo de pacientes, de hecho, se habla de que una gran cantidad de los pacientes que fallecen, aún asintomáticos, tienen este tipo de patología.
Ahora mismo disponemos de una unidad, una sala de hemodinamia donde este tipo de problemas puede ser tratado de manera inmediata. Y son complicaciones que surgen en los pacientes que tienen largo tiempo, largas estadías y que suelen estar encamados permanentemente. Este tipo de cercanía que ofrece una unidad de la otra favorece mucho la reducción de la morbimortalidad. Primero porque aun cuando un paciente con embolismo pulmonar esté ventilado, existe una disminución del intercambio de oxígeno de manera importante. Porque a pesar de que le estamos impulsando aire a los pulmones, la sangre que debe circular a través de ellos básicamente está detenida. Entonces, un coágulo que esté ubicado en esta zona puede ser extraído en la sala de hemodinamia y el paciente regresar a la unidad de cuidados intensivos para seguir su terapia. Eso definitivamente ha disminuido mucho la mortalidad de nuestros pacientes. El intensivista, ¿cuál es el papel? Aunque hemos visto en el desarrollo de la entrevista, hemos visto mucho de lo que hace, a qué está llamado, pero el papel desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la óptica que tienen del intensivista en su trabajo diario? El intensivista básicamente es la persona que está más cercana al paciente crítico. Es la persona que va a asistir a cualquier cambio drástico, inmediato a ese paciente. Es la persona que está entrenada y cualificada para revertir esos cambios que se dan bruscos y que a veces suceden en cuestiones de segundos o minutos. No es lo mismo quizá que una persona esté fuera del área, presente el paciente un evento de alta complejidad y quizá no pueda ser asistido por una persona que tenga un entrenamiento para resolver ese tipo de eventos. Entonces, el intensivista está ahí para servirle a esos pacientes en esas etapas agudas, súbitas, abruptas, que surgen en la unidad de cuidado intensivo y resolverlas de la manera más eficaz y más rápida posible. También el intensivista que tiene el rol, si así decirlo, de mantener las constantes fisiológicas. Y se vería muy fácil, pero como dice César, nuestro rol es mantener los signos vitales dentro de los rangos establecidos, de la forma que sea, siempre y cuando no perjudique más al paciente. O sea que ustedes son un soporte para todas las especialidades. Exactamente, exactamente. Porque ustedes se ocupan de la parte crítica que es común a muchas patologías. Exactamente, por ejemplo, nosotros asistimos a cardiología si el paciente tiene algún problema de estabilidad hemodinámica, si así decirlo. Si el paciente de cardiología entra en ventilación mecánica, nosotros asistimos. Si el paciente tiene problemas de respiración, una neumonía que amerita ventilación, nosotros estamos asistiendo al neumólogo. Si el paciente tiene un sangrado gastrointestinal alto o bajo y necesita en la unidad de cuidado intensivo, también nosotros estamos asistiendo al gastroenterólogo y así sucesivamente en diferentes especialidades. El personal que asiste al intensivista, vale decir, enfermeras, ¿tiene un entrenamiento adicional para poder asistirlo a ustedes? Sí, el personal de intensivo, aparte de que tiene que ser un personal, que si así decirlo, instruido, que tiene que tomar mayor estudios, si así decirlo, también tiene que tener una actitud y un entrenamiento en actitudes y en qué forma va a reaccionar como individuo y como grupo también, porque debemos de trabajar en equipo, porque si no se logra que ese equipo se acople, no se va a tener éxito, y hasta en eso es entrenado el personal de cuidado intensivo. ¿Cuál es el valor que tiene para un intensivista tener un laboratorio adecuado, tener un departamento de imágenes de alta calidad, tener un soporte farmacéutico adecuado? ¿Cuál es el valor que el intensivista le da a eso? Definitivamente que para nosotros poder
resolver la mayoría de los casos que nos llegan, tenemos necesariamente que servirnos de diversos servicios que ofrece el hospital. Es imposible que un paciente que tenga, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico tenga que ser trasladado fuera de un centro cuando está comprometido severamente a hacerse un estudio fuera porque no lo consigue en el hospital. De hecho, inclusive hasta un traslado de un paciente en ventilación mecánica a una radiografía común de tórax puede ser de riesgo para el paciente, porque en un traslado pueden ocurrir diversos tipos de situaciones, como por ejemplo la salida de un tubo endotraqueal y comprometer la función respiratoria del paciente. En el hospital ahora disponemos de equipos de imágenes digitales que son portátiles, que nos ayudan a hacer las imágenes exactamente en el lugar donde está localizado el paciente. No hay que movilizarlo de su cama para nada. Entonces podemos llevar, en vez de llevar al paciente a la sala de imágenes radiología y trasladarlo 2 pisos, entonces el equipo se traslada a la unidad de cuidados intensivos, donde nosotros podemos realizar la radiografía de tórax, hacer un sonograma, un ecocardiograma, exactamente en la cama donde está localizado el paciente. Y obviamente reducir así los accidentes que puedan ocurrir. Bien, hemos contado con la asistencia de los doctores Aldo Bencosme y César Jiménez, intensivistas del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Con ellos hemos hablado de los cuidados intensivos, ya la socorrida información esa de que, doctor, ¿qué es lo que pasa con el familiar? No le veo vida y lo tienen. Ha quedado bastante esclarecido que no, que definitivamente, aunque esos momentos uno no puede tener ni tiene paciencia, hay que asumirla, hay que buscar la paciencia porque definitivamente ellos conocen lo que están haciendo. Gracias por asistir, haber aceptado nuestra invitación aquí a este programa. A ustedes también las gracias, la invitación para que la próxima semana estén de vuelta con nosotros.